Quería leer un versículo al hilo de lo que la hermana ha orado, probablemente en profecía, también con su corazón, y Santi y Carmen ha estado diciendo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. ¿Cómo saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y en este caso el énfasis de la vida. Come de Jesús, ve a Jesús, cree en Jesús y tu vida se llenará por completo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablar, hermanos, sobre la ansiedad, sobre las preocupaciones, y no tenemos el aparatito con que cada 2 por 3 vamos a estar en contacto, ¿verdad?, con vos, con Julio. Julio, pon la primera. Por nada estéis angustiados. Angustia, temores, preocupaciones, problemas. ¿Quién no está preocupado por algo? Todos tenemos preocupaciones. Un hijo que no está en los caminos del Señor, mi marido, mi esposa, mi carácter, la iglesia, el ministerio, lo laboral, la familia, el futuro, los dolores que tenemos, los pensamientos, cuántas cosas, ¿verdad? Y cuando pensaba en esta fotografía, y vamos a por eso que es un creyente que está quebrantado, ¿verdad?, y que está orando, ¿qué nos sugiere? Yo pensaba en el mío, ¿qué nos sugiere? Compasión, pena, tristeza, empatía, nos ponemos en su lugar. Es un creyente que está angustiado, con problemas, y que está orando a Dios. ¿Hay alguien de aquí que tiene un dedo señalador? ¿Un dedo condenatorio? ¿A que no, verdad, hermano? ¿A que nos da pena? En el buen sentido, ¿verdad? Y quisiéramos ayudarle. Pues esto es importante porque así nos ve Dios cuando estamos en nuestros problemas, cuando estamos angustiados, cuando estamos, es verdad, afanados, pero estamos cabizbajos y lloramos delante de Él. Dios no nos viene a condenarnos, Dios viene a ayudarnos. ¿Qué haría Jesús ahora mismo si estuviéramos así? Porque solemos estar de vez en cuando, ¿verdad?, por los problemas de la vida. ¿O solo soy yo? Amén, gracias. Yo sé que estamos angustiados muchas veces. Y ahora vamos a ver 5 remedios para combatir, 5 remedios bíblicos para combatir esa angustia. Jesús, hermano, haría exactamente lo mismo que hizo hace 2000 años. Hebreo dice que Jesús, el Mesías, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si ayer un leproso se arrodilló ante Jesús y le dijo, si quieres puede limpiarme, y él contestó, quiero. Si hoy le preguntamos, Señor, tengo una enfermedad, ¿tú quieres sanarme? Nos diría que sí. Amén. Si tenemos necesidades económicas, físicas, de alimentos, etc., ¿qué haría el Señor? ¿Qué hizo antes? 3 días con una multitud. Ya no había comida, no había bebida prácticamente. Tuvo compasión de la multitud. Multiplicó los panes y los peces, porque no quería despedirlos, porque seguramente algunas personas débiles fallecerían por el camino. Compasión en la obra también. Dice que vio las multitudes y se compadeció, porque estaban como ovejas sin pastor. Y dijo, orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Y enseguida cogió a los 12 y los envió. A la viuda, ¿qué nos dice en Lucas 7:13? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. A la viuda de Naín.
Él entraba en esa ciudad con los apóstoles, con los discípulos y una gran multitud, y vio a esa viuda llorando. Se acerca y le dice: no llores. Pero ese cortejo fúnebre lo paró. El griego dice que literalmente lo detuvo. Imaginémonos lo que es un entierro, ¿no? Algo tan solemne y tan afectivo para la familia. Y viene Jesús en el medio y para toda aquella procesión. Y le dijo: no llore, no llore. Y ahora va y le habla al muerto, con lo difícil que hablar a los vivos, ¿eh? Y cuando uno está enfermo, pero encima ahora va Jesús y le habla a un muerto y le dice: a ti te digo, joven, levántate. Amén. No importa la situación que estemos pasando, ni los problemas, por más muertos que estén y más difícil que sea, el Señor, si nos humillamos, porque Él no menospreciará un corazón contristo y humillado, no lo va a menospreciar. Él viene y nos ayuda. Y con Lázaro, el último texto que os recuerdo, Jesús lloró, viendo a María llorando, los judíos llorando, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, tuvo compasión. Dice Juan 11 que Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Marta y María tenían un gran problema a aquella orilla, ¿verdad? Su hermano había muerto. Pero Jesús tuvo compasión. Por eso, hermanos, cada vez que estemos angustiados, cada vez que estemos con problemas, vamos a creer que el Señor tiene compasión de nosotros. Amén. Que no haya ningún espíritu condenatorio. Que no estemos: no, Dios no me quiere, Dios no me escucha, mi problema es demasiado grande. No, hay solución en el Señor. Amén, hermano. Vamos a ver la segunda diapositiva: 5 remedios para combatir la ansiedad. Os pediría que nos pusiéramos de pie, por favor. Vamos a ver este pasaje de la Santa Escritura, Filipenses 4:6. No lo hago porque soy de cierta escuela, sino para descansar un poquito, así descansáis mientras respetuosamente leemos la Escritura, este pasaje. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Podéis entrar, hermano. Julio. ¿Qué es la ansiedad? Podríamos decir que la ansiedad es angustia, afán, preocupación, solicitud, teniendo un estado de ánimo y de inquietud o agitación. Es una sensación difusa de inseguridad e incertidumbre. Esta última frase es de la doctora Purificación, o sea, de nuestra Puri. Ella dice en su libro Cárceles del Alma que la ansiedad es una sensación difusa que nos confunde porque hay inseguridad e incertidumbre. No estamos tranquilos, no tenemos paz cuando estamos afanados, cuando estamos preocupados, cuando hay una situación que nos supera. ¿Es correcto? Es correcto. E incluso a veces se nos va el sueño y estamos todo el día dándole vuelta. ¿Cómo poder solucionar ese problema? Porque nuestro ánimo está inquieto, estamos en un estado de agitación, aparece la incertidumbre, aparece la confusión, estamos desorientados. Y ahora vemos el ejemplo de Jacob. Esta ansiedad o afán, que nadie piense que no estoy hablando de una sabia previsión o de vida preocupación. Todos debemos ser previsión y todos debemos preocuparnos debidamente. Familia, de la iglesia, etc. Estoy hablando de esas preocupaciones, de esa angustia o afanes
que producen temores y desconfianza en Dios, produciendo pecado y necedad, nos volvemos desconfiados de Dios. Nos volvemos llenos de temores por la situación, angustiados, con congoja, afligidos. No vemos la solución y la esperanza. Ese afán es preocupante. Esa preocupación es preocupante. Como dice una frase, y ya la he mencionado en otra ocasión, si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Interesante, hay personas que son muy sabias, Otra frase que dice, preocuparse es una virtud, seguir preocupándose es un pecado. Y cuidado porque podemos pecar en este sentido, tanto preocuparnos, tanta pedirle a Dios, tanta insistencia, con duda, incertidumbre, quejas, murmuraciones, que al final nos estamos volviendo indignos de su gracia, y no podemos hacer otras cosas, pero vamos a confiar en el Señor. Amén, hermano. Entonces vamos a tener cuidado de esta ansiedad. Esta es la ansiedad preocupante. Julio. Primer remedio, hermano, la oración y ruego. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Este es el primer remedio. Y vamos a leer también, vamos a irnos a Génesis 32. Génesis 32, porque vamos a ver el ejemplo de Jacob. Yo tengo ansiedad. Ahora veremos final también, primera de Pedro 5:7. ¿Qué debo hacer con mi preocupación? Preséntela delante de Dios. Amén. Amén. Preséntela. Julio, que ya está adelantado, eres monstruo. Pero bueno, dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afligidos, por nada estéis inquietos. ¿Verdad? Son sinónimos, paráfrasis de esa misma parte del versículo. Esa es la voluntad de Dios. Nadie lo dude. Dios no quiere que estemos con esa ansiedad que antes hemos hablado. Esa ansiedad que nos va a llevar a temores, que nos va a llevar a dudar de Dios, que nos va a hacer pecar, que nos va a hacer desconfianza en Él y que nos tiene hundido y como la fotografía, cabizbajo, bajoneado y en derrota. Esas preocupaciones Dios no las quiere en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer, estamos hablando de la ansiedad según este pasaje, ¿verdad? Hay libros que se han escrito y se podría hablar mucho más sobre la ansiedad y sus soluciones. Pero sobre este pasaje en especial de Filipenses 4, del 6 al 9. Lo primero es que, hermano, cualquier petición que tenga, grande o pequeña, aflicción, inquietud, presentársela al Señor. Dios la conoce, pero preséntasela al Señor con toda oración y ruego. Génesis 32, el versículo 6 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciéndole, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob, tuvo temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a la tierra de tu parentela y yo te haré bien. Menor soy de todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy entre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, para que no se pueda contar por la multitud. Jacob, su nombre es usurpador, y ya sabemos lo que él pasó, conocemos la historia, un poquito de preámbulo. Al principio Jacob ya estaba en el vientre de su madre, se cogió a carcañar de su hermano y le puso a su padre Jacob, que significa usurpador. Luchó con los hombres, tuvo que luchar con su hermano, le robó la primogenitura por un plato de lenteja,
se la compró a su hermano Esaú. Luego se tuvo que ir porque su hermano Esaú quería matarlo, porque encima se hizo pasar por su hermano, el primogénito, y recibió la bendición de su padre Isaac. Y esa fue ya la gota que rebosó para Esaú. Quiso matarlo y huyó a Labán, a su tío, allí a buscar esposa por mandato de su madre Rebeca. Estuvo 7 años trabajando por su mujer, ahora le engañaron a él. En vez de darle a Raquel, le dieron a Lea, otros 7 años por Raquel y 6 años por su ganado. Y después de 20 años vuelve a su hermano y pone los campamentos, da varios campamentos delante porque le teme. Jacob empezó a angustiarse y a tener temor de su hermano, porque venía con 400 hombres. Y dice, este me mata. Yo lo último que sé es que él me quería matar. Y se angustió. Versículo 24 dice, así que quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se le coyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermano, Jacob se encontró en una tesitura que normalmente nos encontramos también nosotros. Jacob tenía miedo de su hermano, se angustió, mas sin embargo tenía las palabras de Dios. Palabras de parte del Señor que le había dicho que regresara. Palabras de parte del Señor, de su padre y a su abuelo, y a él también, que iba a ser de su descendencia un gran pueblo. Y sin embargo, no nos pasa esto a nosotros. Estamos enfermos y tenemos promesas de que Dios nos sana. Estamos mal económicamente y tenemos promesas que Dios nos provee. Nos ocurre, estamos en situaciones muy similares en nuestro tiempo actual. Tenemos problemas con nuestro hijo que todavía no está, pero Dios dice que oremos. Y etcétera, etcétera. Tenemos muchas situaciones parecidas a Jacob. Jacob empezó a hacer estrategias, a dividir los campamentos. Ahora uno aquí con las vacas, otro aquí con las cabras, otro aquí con los camellos. Y a veces, es verdad, nos preocupamos y queremos hacer estrategia humanamente cómo salir de esta situación. Pero cuando vino el ángel a Jacob, ahí se acabó el drama. Jacob tomó una decisión determinante, se agarró al ángel. En este caso creemos que es Cristo, en teología es una cristofanía, una aparición de Cristo preencarnado. Se agarró. Vemos la Biblia, lo compartí hace un par de viernes también, que cuando se aparece a Abraham, a los padres de Sansón, a Gedeón, el Señor, pues hablan con ellos, incluso algunos le ofrecen comida, se arrodillan, pero totalmente fue atípico lo que hizo Jacob. Jacob se agarró al ángel. Sabemos porque dice, no te dejaré hasta que no me no te soltaré hasta que no me bendiga. Y el ángel le dijo, déjame porque ya raya el alba. Dios permite situaciones en nuestras vidas muy difíciles para que nos agarremos a Él. No busquemos otra razón, otra respuesta. ¿Por qué me está pasando este problema? Piensa, porque probablemente es que Dios quiere que te busque, como le buscó Jacob en esa noche. Y él le dijo, como he antes mencionado, no te dejaré hasta que no me bendiga. Y queremos la bendición de Dios en la situación que le estamos pidiendo. Amén. Amén, hermano. Cuando oramos a Dios por algo especial, queremos su bendición. Pero también tienen que venir cambios en nuestra vida. Y quizás ahí ya no estamos tan dispuestos, pero Dios quiera que estemos dispuestos. Yo quiero bendición de Dios sobre mis hijos que se salven y estoy orando. Y Dios te está diciendo, cambia. Cambia tu dichoso carácter. Cambia tus temores. Cambia. Ora. Entra en intercesión. Nada más que queremos que se salven, nada más que queremos que encontremos trabajo, que nuestra vida vaya mejor, que Dios no haga de repente, ¡pum!,
al estrellato misionero y no conocemos ni su palabra. Toda bendición de Dios, o al menos en este ejemplo con Jacob, viene con cambio. Dios le dijo, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Amén. Amén. El que lucha con Dios, o Dios lucha. Eso es lo que significa Israel. Cuando pusemos Israel, mira qué nombre, significa que Dios lucha, o el que lucha con Dios. Y le tocó en el mundo, ¿correcto? Ojo al dato, como dije el viernes, que el ángel, cuando luchó Jacob con el ángel no venía con un callado, no venía con algo así de paz, venía con una espada. Aún así, Jacob se agarró. Y creo que es un bonito ejemplo para que cuando tengamos ansiedad como Jacob, batallemos. Dios tiene que conocer mi petición. Dios tiene que conocer mi ruego de primera mano. Tengo que entrar en el lugar santísimo, orar en todo tiempo, orar hasta que Dios me responda. Amén. Hasta que Dios me bendiga. Y si esa bendición significa que yo tengo que cambiar, pues cambiaré. Porque ahora, oremos para que Málaga sea salva. Pero otra cosa es que tú te dispongas para que Málaga sea salva. A que ya cambia todo. Sobre todo tú vas a cambiar, te lo aseguro. Cuando logramos algo a Dios y estamos dispuestos a decir, Señor, envíame aquí, Dios va a trabajar en nuestra vida. Amén, hermano. Y ahí viene otra puntuación: orar sin cesar, 1 Tesalonicenses, orar ininterrumpidamente, es decir, sin omisión, en una ocasión apropiada. El griego dice orar sin intermisión, sin permitir que intervengan interrupciones entre los tiempos de oración. A ver, esta palabra, intermisión, quizá tenemos que ajustarla ya a nuestro vocabulario, porque es muy interesante. Orar sin cesar no significa que tenemos que ser como los budistas, estar los días y estar, ¿verdad?, en vez de ellos estar en meditación, nosotros en una oración, no, estamos continuamente en la presencia de Dios, eso sí es cierto. Lo que quiere decir, o al menos el griego da a entender en esta palabra, es que en los tiempos que tú tengas de oración, dicho sea de paso que debe ser frecuente, cuando ore no haya intermisión y no haya interrupción. Y la palabra intermisión significa una especie de interrupción que nace de lo que se está hablando. El pulso tiene intermisión, no es constante siempre, ahora, ¿verdad? El volcán tiene intermisión, ahora está en erupción, ahora no está en erupción. Un intermitente, se está hablando del intermitente, y ya sabemos que siempre o se para, o se enciende, o se para, o se enciende. El viento, pues va, ahora sopla viento, ahora no sopla viento. Y lo que quiere decir el texto, hermano, es que cuando entremos en oración, no sea yo el problema que pare la oración, ni sea una interrupción, un problema de afuera. No esté pensando, ama de casa, hoy que no he puesto la lavadora, hoy que tengo que llamar a mi hijo, hoy que me he puesto a orar en el salón. Entra la niña, sale la niña. Vete al monte, hermano. Vente aquí al local. ¿No ves que Jesús iba al monte por las mañanas y por las noches? Él no quería la interrupción. Lo que quiere decir también es que cuando vayamos a orar, derrame tu corazón delante de Dios. Y haya dicho, hoy he orado, y así cada día, y varios momentos al día, que no haya nada en tu tiempo de oración que te interrumpa, ni que seas tú, ni que sea el vecino de arriba que todas las mañanas a las 11 se pone a hacer ruido. Pues no ore a las 11, para que no te entretenga y haya interrupción. Amén. Es muy importante, hermano, para echar nuestra ansiedad sobre Él, que derramemos nuestro corazón, que diga, he empezado a orar y he terminado. Hoy he derramado mi corazón delante de Dios. Amén. Amén. Y muchas veces seguimos con la ansiedad y con las preocupaciones porque no tenemos, como dice abajo, ese tiempo de calidad e intimidad con Dios. Y oramos, Señor, no sé qué. Dios no escucha todo, no quiero menospreciar ninguna oración. Pero el Señor se iba a un lugar desierto y allí derramaba, y allí oraba, por ejemplo, por su hijo, y allí podemos orar por nuestro hijo en lo secreto. Dice la palabra que cuando ores, que dice,
entra en tu cuarto. No dice entra en la cocina, entra en el comedor, no, entra en tu cuarto. ¿Habrá una cosa más íntima que nuestro propio cuarto? Y allí ora en secreto al Padre. Amén. Es muy importante, hermano, cuando digo este primer remedio, orar con toda oración y ruego, que sean tiempos de calidad, tiempos de intimidad, tiempos donde nos agarremos al Señor como Jacob y digamos, quiero tu bendición sobre este asunto. Y estar orando hasta escuchar la voz del Señor. Amén. ¿Quién, dice Jeremías, quién estuvo atento? ¿Quién estuvo en el secreto del Señor, en el lugar santísimo, y oyó y escuchó? Hay que estar atento. Amén. Muy bien, entonces este es el primer remedio. El segundo remedio, da gracias a Dios por todo. Dice con acción de gracia el texto, el versículo 6, la parte final, en el dolor y la alegría, gratitud y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios por todo es un indicador de victoria personal. Derramar nuestro corazón delante de Dios, con tiempos de calidad, con tiempos de intimidad. Esta ansiedad no me va a vencer, esta preocupación, mis hijos, bueno, el trabajo. Yo he derramado mi corazón delante de Dios. Y ahora cojo mi paquete de currículum y lo envío. Y dice con acción de gracia. Cuando oramos al Señor y terminamos nuestras oraciones con acción de gracia, es un indicador de victoria. Esta frase es mía. No sé si estaré de cierto, porque últimamente a veces con la teología, pero dice, da gracias a Dios en todo y salud esencia, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, las cosas que nos pasan en el Señor, es la voluntad de Dios. Y no sabemos hasta qué punto. O sea, Dios quiere que tú le des gracias por la situación que está pasando. Evidentemente, si es a causa del pecado, nos arrepentamos delante de Él y ahora le demos gracias porque estamos aprendiendo y vamos a recibir el trato del Señor, y gracias por tu trato y gracias por tu perdón. Pero cualquier situación, al final, en nuestra oración, debemos acabar con acción de gracias. Yo no sé si tú tienes esta costumbre, pero es sanísima y es inequívocamente un fruto de gratitud. Si tú terminas tus oraciones dándole gracias a Dios, es que eres una persona agradecida al Señor. Una persona que se somete a la voluntad de Dios. Una persona que decimos, Señor, yo te estoy orando por mi marido, por mis hijos, por el ministerio, por la iglesia, pero gracias, porque hasta aquí me has ayudado. Gracias, porque todavía no tengo trabajo, pero me has dado la vida, que es más que el alimento. Me has dado el cuerpo, que es más que el vestido. Puedo respirar, el sol nace cada día. Hoy hay esperanza, y tu misericordia son 9 hasta la mañana. Amén. Amén. ¿Cómo cambia todo, hermano? Nuestras oraciones cambian. Julio, la siguiente diapositiva. El dar gracias a Dios hace efectiva la oración y nos libra de la congoja, haciendo que todos los tratos de Dios sean asuntos de alabanza, no meramente de conformidad, mucho menos de murmuración. Cuando tenemos un corazón agradecido a pesar de las dificultades, hacemos efectiva la oración, hermano. Todo cambia. Vemos las cosas y le hacemos un motivo de alabanza. Vino una gran multitud, pero como Josafat, yo busco a Dios. Y al final, fíjate, por medio de la alabanza, vencieron al enemigo. Es así, hermano. Cuando no hay alabanza, cuando no hay gratitud en nuestro corazón, ¿qué hay? La congoja sigue. Aparece la murmuración. Y nos conformamos. Pero es importante que nos examinemos cada vez que oremos el primer remedio, pero el segundo es, para combatir esa ansiedad, termina tus oraciones dando gracias a Dios, humillándote delante de Él, bendiciéndole, alabándolo, porque Él tiene el control. Amén. Yo sé que todo esto es, pero bueno, así dice la Escritura, ¿no? El justo vivirá por la fe. No hay otra, Señor. Y te doy gracias porque me has dado mis hijos. Es cierto, aún no se han convertido,
Pero gracias porque vienen esta tarde a merendar. Vienen a merendar con mi nieto. Y esta tarde puedo hablarle de tu palabra. Utilízame, Señor. Le voy a poner una tarta, ojalá fuera cristiana, pero una tarta espiritual. Pero cambia o no cambia la situación. Es una oportunidad. Esta tarde viene tu hijo por el cual está orando con su mujer. Y tú le estás dando gracias a Dios porque te la ha dado, porque todavía hay oportunidad. Y le pide, Señor, cámbiame, dame palabras, ayúdame esta tarde, dar testimonio, no solo con las palabras, sino con mi vida. Amén. De verdad que la acción de gracia nos cambia y hace efectiva nuestra oración. Tercer remedio, Julio. La paz de Dios. La paz que viene de Dios nos guardará. Dice, la paz de Dios viene en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sea agradecido. Dice el versículo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, el versículo 7, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es curiosa esta palabra, literalmente en el griego, es fruren, término militar para montar la guardia. Y ahora veremos esto, hermano. Cuando yo oro al Señor por mi ansiedad, por mi problema, sea espiritual, el pastor puede tener ansiedad por ver el estado de la iglesia, o nosotros como líderes. Yo me veo a mí mismo que estoy orando por avivamiento y bueno, esta palabra que no es para mí, desde luego, eso está clarísimo. Yo ahora comentaré algunas experiencias que he tenido, pero cuando tú tienes una solicitud, te preocupa algo, no todo tiene que ser por la salvación de mi hijo, sino por avivamiento, por el ministerio, etc. Algo que realmente tiene en tu corazón. Dice que la paz de Dios, cuando oramos con todo nuestro corazón y le damos la gracia a Dios, es cuando viene la paz de Dios. Amén. Amén. Si no tenemos un corazón agradecido, sino mezquino, murmuramos, y hay que ver que Dios eres tú, y yo estoy con este problema, con esta situación. Yo he derramado mi corazón delante de Dios, como antes he dicho, y ahora vengo un buen montón de currículum. Y voy a repartirlo por las empresas y por los sitios. ¿Pero qué hace? Te dirá tu amigo. Si no es como está la crisis. Pero yo tengo la paz de Dios. Amén. Dios no nos promete ahora mismo. Estamos hablando de la ansiedad, no de la palabra de fe para echar fuera las montañas. No estamos hablando de esta fe. Estamos hablando que tú estás preocupado, por ejemplo, por lo que estoy hablando de una situación laboral en tu casa. Y tienes angustia, estás preocupado, y estás afanado, y estás afligido. Estamos hablando que si oramos al Señor con todo nuestro corazón y tenemos un corazón con gratitud, la paz de Dios nos guardará nuestro corazón y nuestra mente. Y vas a ir por la paz de Dios allá tu currículum. ¿Amén? Amén. Porque la confianza la tiene puesta en Él. No importa la crisis, no importa lo que te digan. Tú has derramado tu corazón y sabes que Dios está contigo. El resultado de la oración creyente es que la paz de Dios será el centinela que guarda nuestros corazones. Hartito de comprobarlo lo tengo en mi vida. Cuando uno ora con fe, a que la paz de Dios viene. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios literalmente en nuestra vida? Cuando tú has terminado de orar y no has orado con fe, ay amigo, cuando no has derramado tu corazón delante de Dios ni has sido con gratitud, seguimos dándole vuelta al asunto, seguimos en ese estado de inquietud y de congoja y de aflicción. Pero qué diferente, quizás me ha costado 1 hora, 2 horas, quizás salga socorro sudando de rodillas, lo que fuese, pero tú te levantas con la paz de Dios. El problema sigue ahí, la situación todavía sigue ahí, pero Dios está guardando tu corazón y tu mente. Aleluya. Y puedes caminar día a día. Y hoy, Señor, yo estoy orando por mi hijo, por mi trabajo, por mi esposa, por la iglesia, por el avivamiento, por los dones, por el amor, por lo que fuese. Y la paz de Dios viene. Amén. Es muy importante. ¿Sigue, Julio? ¿Sigue, Julio? Según el griego, el versículo 7 entonces puede transmitir lo siguiente.
Y la paz de Dios, que sobrepasa lo inimaginable, montará la guardia sobre vuestros corazones y mente en Jesucristo. Qué buen centinela, ¿eh? Eso es lo que realmente está diciendo este versículo literalmente. La paz de Dios viene a nuestra mente y a nuestro corazón, cual centinela. El camino de la paz consiste en confiarnos a nosotros mismos y a todo lo que nos es querido en la amorosa mano de Dios. Como creyentes no hay otro camino. No busquemos otra solución. Podemos, como Jacob, intentar hacer estrategia por su hermano porque estaba angustiado y temía. Pero el acto de fe es este. Señor, mi vida, mi familia, la iglesia y todo lo que me rodea, lo pongo en tus manos. Amén. Quiero confiar en ti. Quiero confiar. Y si no hacemos esto, no vamos a tener ningún camino de paz. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Amén? ¡Qué confianza! ¿Cómo no vamos a confiar en Dios? ¿Cómo no le vamos a confiar que yo voy a orar y Dios va a hacer todo lo posible para que mi hijo sea salvo? Y lo va a incomodar, y va a poner oportunidades, y se va a ir a Madrid, y allí en Madrid lo mejor le va a poner casos verídicos, le pueden contar testimonio, una persona que le predique. Pero nuestras oraciones son las oportunidades de Dios. Amén. Cuando oramos y le damos nuestro corazón, Dios empieza a actuar. Y en el pasado decíamos que a veces hay guerra espiritual y otra fuerza del enemigo, ¿no? Pero hermano, este es el camino de la paz. Consiste en confiarnos a nosotros mismos y todo lo que hemos querido en las manos amorosas de Dios. Julio, sigue. Cuarto remedio: pensar continuamente en todo lo bueno. Hemos orado a Dios tiempos de calidad y no durante un día. Muchos salmistas, mañana, tarde y noche te buscaré. O como antes hemos leído, de madrugada. Buscar a Dios, orar sin cesar, también da a entender frecuentemente. Tiempos de calidad, tiempos de integridad. Estamos dándole gracias a Dios. La paz de Dios viene en nuestros corazones. Nos vamos de la oración nuevo. ¿Amén? Nuevo. Pero ahora tenemos el mantenimiento de esa oración. Y es seguir pensando en lo bueno. Saturarnos en mi consejo. Satúrate de la palabra del Señor. Satúrate, porque la mejor herramienta es la espada del Espíritu. Dice Efesios que la Biblia es la espada del Espíritu. Pues yo no quiero luchar con el enemigo con mi espada. ¿No quisiéramos luchar con la espada de Dios? Pues Efesios 6 dice que la palabra es la espada del Espíritu. Y Jesús mismo ante Satanás dijo: escrito está. Y cuando nos saturamos de la Escritura, estamos pensando. Hermano, me ha pasado muchas veces, no he podido con Carlos Soto, con la loca de la casa. Hay veces que quizás los hombres somos más fantasiosos. Se nos va la olla más de uno. Aquí se me va de vez en cuando la olla. He tenido que encender la luz y ponerme de la Escritura. Aleluya. O un libro de misiones. Y me he llenado. Porque a veces hay momentos en debilidad que no estamos fuertes para reprender esos pensamientos. Por eso, si estas cosas te pasan y estás en esta lucha, satúrate de la Escritura, satúrate siempre de lo bueno. Dice: el no permitir pensamientos negativos o de incredulidad nos asegurará el correcto mantenimiento de nuestras oraciones, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Somos realmente lo que pensamos. Actuamos porque actuamos, porque así lo pensamos, porque así creemos que es lo correcto. Aunque muchos de nosotros creemos humildemente que a veces estamos enganchados o estamos atados a ciertas cosas y lo reconocemos que no debemos ser así. Entonces ahí, si reconocemos nuestros errores, hay pronta esperanza de liberación, por lo menos es un paso muy importante. Pero una vez que hayamos orado y derramado nuestro corazón delante de Dios y con la paz del Señor, es interesante en pensar lo positivo.
Porque el enemigo muchas veces no puede estar cuando estamos orando. ¿Cuándo vino Satanás a Jesús? Después de los 40 días. Mientras que tú estás pletórico y tú estás en un culto de oración y de alabanza. Eso dicen muchos predicadores. Cuidado con Satanás, que si no te pilla cuando va, a la vuelta te está esperando. A la vuelta. Hemos ido al retiro y han habido algún que otro testimonio que ya nada más que montar el coche ya empezaron a discutir la familia. Ya el enemigo se está metiendo. Entonces es importante guardar nuestro pensamiento. Tú la estás guardando, Señor, mi mente y mi corazón. Ahora yo voy a pensar en lo positivo. Voy a rechazar, como Jesús hizo con Pedro, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Apártate de mí, porque a veces nosotros, nuestro mejor amigo, nuestra familiar, puede ser el que utiliza el enemigo para confundirnos. Entonces es bueno que siempre estemos pensando en lo bueno. Amén. Y en quinto lugar, Julio, vida comprometida con Cristo. Cuando las adversidades o tribulaciones no nos paran espiritualmente, es un indicador de madurez espiritual. Esto es fuerte, hermano, quizás es el tema más delicado. Porque cuando estamos orando, cuando estamos luchando con Dios, cuando estamos batallando, cuando tenemos problemas, pero estamos en debilidad, aquí a veces las cosas se paran un poquito. A veces los problemas, bueno, sobre todo cuando no estamos luchando y estamos orando, pueden agobiarnos de tal manera que ya no vamos tanto a la iglesia, que ya no queremos tanto la comunión con los hermanos. Y puede ser una estrategia del enemigo. Si vemos lamentablemente la guerra, cuando sale verdad en televisión una película, ¿qué es lo primero que hace el enemigo? Aislar. Se aísla esa ciudad, se le derriba el puente, los suministros, ¿y qué hace? A bombardear. Antiguamente se sitiaba la ciudad, ¿verdad? Hasta que se muriesen de hambre. El enemigo va a tender siempre a aislarnos. Por eso es importante, hermano, no pararnos espiritualmente. Esto quizás es lo más difícil, porque yo al Señor le doy gracias, la paz de Dios está conmigo. Voy a intentar los pensamientos negativos echarlos de mi vida, pero seguir involucrado en la iglesia, ahí hay madurez espiritual. Ahí hay madurez espiritual. Y hay un equilibrio entre orar y actuar. Si alguno está entre nosotros ofendido, dice Santiago, haga la oración. Sé constante en la oración, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, no sé lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, pues de creer que es semejante, ¿verdad? Pueden venir ríos, vientos, tempestades, van a chocar con nuestra vida, pero no vamos a caer, ¿eh? Porque vamos a estar fundamentados en Cristo. Entonces, es muy importante guardar un equilibrio. Por eso es importante hacer oraciones donde derramemos, y estoy insistiendo bastante, perdonadme, nuestro corazón a Dios, tiempo de calidad. Para decir, Señor, ahí está, hoy descanso en ti, con tu paz, mis hijos están en tus manos. Y ahora voy a predicar el Evangelio. Voy a visitar a aquel joven, voy a visitar a aquellos hermanos y les voy a hablar de ti, aún sabiendo que yo tengo este problema en casa, pero yo sigo trabajando para tu gloria. Julio, hacer, como dice Pablo, lo que aprendemos, recibimos, vivimos y vemos. Dice el versículo 9 de Filipenses 4, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, cuando en medio de las tribulaciones y de las pruebas seguimos actuando y seguimos comprometidos con Cristo, ya no solo tendremos la paz de Dios, sino que dice el versículo, sino que el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Este es el último paso, es quizás el más difícil, como estoy diciendo, pero ya no solo es la paz de Dios, sino yo voy a sentir y a experimentar que a pesar de mis debilidades, ahí las pongo delante de Dios, yo sigo trabajando en la obra, sigo enseñando, sigo predicando, sigo visitando, sigo orando, según mi función y mis dones. Y voy a experimentar que Dios va a estar conmigo. Amén. Eso es muy importante. Dice, lo que aprendemos, recibimos, oímos y vemos del Espíritu Santo.
Santiago dice: "Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos". O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y recibir, y oír, y hacer lo que está escrito. Amén. Lo que está escrito. Saturando, como dije antes, de la escritura. Estos son buenos consejos espirituales. Oiga, que se va a un psicólogo que tiene que pagar mucha terapia para la ansiedad, pero no sé si va a llegar ni a la sola de los zapatos de Filipenses 4, del 6 al 9. Son consejos divinos para nuestras preocupaciones. Amén. Dice de los líderes: acordad de vuestros dirigentes que os comunicaron la palabra de Dios. Considerad cuál fue el resultado de su estilo de vida e imitar su fe. Y es lo que iba a comentar antes, pero se ha ido a Segovia, pero hace varias semanas, un mes y medio, pues me tiré sobre la oreja. Y tuve que reconocerlo. Yo estaba en ansiedad. Y pues, vamos, asustadito. Pude en su libro Cárcel del Alma dar 10 síntomas, yo tenía 9. Pues me puedo equivocar, pero 9 de 10, válgame cómo estaba yo. Pero, y era por avivamiento y otras cosas, o sea que no por pecado, pero también en la parte laboral, económica, etcétera, preocupaciones que vienen en nuestra vida. Y él me comentó: tiene que estar más involucrado en la iglesia. Y ya llevo varias semanas, como sabéis, bueno, llevaba cerca de un año sin venir los viernes, y oraba, etcétera. Pero yo tuve que agachar mi cabeza y reconocerlo. Me puedo equivocar. Nos podemos equivocar. Mira, Julio la próxima. Los síntomas de la ansiedad: pérdida de noción del tiempo, perfeccionamientos absurdos, intenta alcanzar lo imposible, la vida se lleva más en pensar, pensamos y no actuamos. Estamos continuamente involucrados en autocensura y autocrítica, evita situaciones de tensión y se tiende a aislarse y al comportamiento pasivo. Y estos síntomas pueden aparecer al principio como poquitos, pero si nos vemos reflejados, que yo me vería casi en todo, Dios mío, ahí está. Llegar poco a poco a un sano equilibrio bíblico entre orar y hacer, considerando a nuestros líderes. Yo en este caso pues consideré a Segovia, pero tenemos líderes de casa, de discipulado, ¿verdad? Las hermanas que nos ministran también en otras áreas, y tenemos que escuchar, hermano, porque si no nos vamos a quedar con nuestros problemas, y nuestros problemas, nuestras preocupaciones van a tender a aislarnos, van a tender, vivimos en otro mundo, a estar preocupados nada más que por nosotros mismos, a estar siempre criticándonos, pues por mi fallo, ¿qué es lo que pasa, Señor? Buscamos los perfeccionamientos, bueno, y sobre todo la noción del tiempo, que es que la perdemos, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente importante que hagamos lo que dice Pablo: lo que viste, aprendiste y recibiste de mí, esto hace. Que escuchemos a nuestros pastores, que escuchemos a nuestros líderes, y si estamos pasando situaciones de ansiedad y relativamente fuertes, de preocupaciones, seguir involucrado, amén, en la iglesia y empezar poco a poco. Yo sé que el que está mal, al principio no va a decir: bueno, pues yo me apunto a evangelizar, limpiar, a la ONG. Poco a poco, por menos en mi humilde consejo, o como yo he vuelto a empezar y no estábamos en pecado. No estoy hablando que estés en pecado, pero vuelve, escucha los consejos, involúcrate en las reuniones de casa. Amén. Porque es el engaño más grande. Yo estoy mal, no voy a la reunión de casa. Yo estoy mal, no voy a la reunión del viernes. Es el engaño más grande que hay. Porque precisamente Satanás te va a privar de alimentos, y te va a privar de comunión entre hermanos, y te va a privar de que tu zona esté en funcionamiento. O sea que hay mucho engaño en esto. Julio, conclusión: la voluntad de Dios inequívocamente es que no tengamos temores ni angustias por nada, sino que tengamos bien confiado en Él. Amén. 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 Eso significa que vamos a ser constantes. Así sea, amén, amén. Eso significa que tenemos que ser constantes en la oración, y para vivir confiados en Él tenemos que estar cerquita de Él, cerquita, orar,
darle gracias, conocer a Dios. Antes de la alabanza yo estaba pensando, Dios mío, tu misericordia es mejor que la vida. Yo te conozco. ¿Habéis visto la película que han hecho estos días atrás, In Time? ¿No? Bueno, es una película de ciencia ficción, que el tiempo es lo que vale, está en la mano, y te dan horas, te dan minutos, y cuando se acaba tu tiempo, una parada cardíaca, y ahí te queda. Y yo estaba pensando en esta película de la alabanza. Tu misericordia es mejor que la vida. ¿Prefieres tu misericordia o la vida? Si tuvieras que elegir, qué interesante es conocer a Dios. Tu misericordia, que son nuevas cada mañana, es mejor que la vida. Anda cerquita, amén, hermano. A veces creemos que la vida nos vaya muy bien y menospreciamos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es activa. Nos perdona el Señor nuestros pecados pasados, presentes, tiene paciencia y trabaja por nosotros, amén. Por eso es mejor la misericordia de Dios, es eterna. ¿De qué nos sirve ganar todas las cosas de este mundo y perdemos nuestra alma? En segundo lugar, cuando somos constantes en la oración, desaparece todo afán o preocupación, de temor, desconfianza, confusión. Porque el echar todas nuestras ansiedades sobre Dios, creemos que Él tiene cuidado de nosotros. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es muy importante, y ya con este pensamiento ya termino. De echar, ¿qué dice? Antes de nuestra ansiedad. Esa semana me he vivido, dos veces, bueno, a dar la casualidad que he venido al local, para no tener tiempo de intermisión ni interrupción. Pero las dos veces he ido andando, después de la última vez conté 1 hora y 10 minutos orando. Y digo, Señor, que me voy con la ansiedad. No, ¿cómo estar logrando esta hora y 10 minutos que sigo con la ansiedad? Me dio hasta pánico. Ir al supermercado, ya ves tú. Bueno, cuando uno tiene ansiedad, a veces los síntomas son cosas biológicas también. Hay efectos psicosomáticos, ¿no? Y uno produce ansiedad y te produce debilidad y todo se te hace un mundo, ¿verdad? Cuando vas al supermercado o a levantarte o ves a tu familia, pero como te tiende a aislarte, la dichosa ansiedad, pues tenemos problemas que son para muchos cotidianos, pero para los que tenemos esa ansiedad es un mundo. No, hermano, echemos toda nuestra ansiedad. ¿Amén? Yo trabajaba esta semana conmigo, después de todos los días en el local, y estoy más descansado. Son cosas espirituales, pero debemos ser bien en problemas. A veces hay cosas que no las podemos evitar. Jesús dijo, tengo un bautizo porque ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que eso ocurra. Pero esa preocupación no le impidió hacer la obra del Señor. Amén. Él siguió adelante hasta el final. Después allí en el Getsemaní fue como Jacob. Allí ya se agarró al Padre, ¿verdad? Como pudo totalmente, hasta que Dios le dio la fuerza y llegó a hacer la obra de Dios a pesar de esa angustia interna que él tenía. Van a venir problemas, hasta el mismo Jesús dijo que estaba angustiado. Van a venir circunstancias difíciles en nuestra vida, como Job, no podemos evitarlas, no podemos controlarlas, pero sí nuestra reacción. Amén. Sí nuestra actitud de yo la voy a poner en las manos de Dios. Yo le voy a dar gracias a Dios y me dice como Job, no quiero pecar. Algún propósito tendrá el Señor con lo que me está pasando. Amén, hermano. Y vamos a ser constantes. Pregúntate, si tienes ansiedad, a ver si eres constante en la oración, porque muchas veces esto es lo que nos ocurre. No llevamos un devocional correcto delante de Dios, de lectura de su palabra, meditación y de oración con Dios. Y entonces nos ocurre esta cosa, que el problema sigue, la ansiedad sigue, las preocupaciones siguen. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Espero que te haya servido la palabra y que está en PowerPoint. Si alguien tiene un pendrive y se lo quiere llevar, pues creo que es algo precioso que he vivido y estoy viviendo. Y Dios no quiere que estemos en ansiedad, Dios no quiere que desconfiemos en Él. Es imposible. Nosotros somos malos, dice la palabra, y sabemos dar cosas buenas a nuestro Hijo. ¿Cuánto más Dios?
dará cosas a las que se lo piden. Se tardará el Señor en responder a los que claman a Él día y noche, a los que le presentamos día y noche nuestras peticiones. Se tardará Dios en responder. Dios dará pronto una respuesta, Dios te dará pronto una salida, porque Él no va a permitir la prueba, la aflicción mayor de lo que tú puedas resistir. Si ya no puedes más, gózate, gózate, porque pronto está la salida. Amén. Bendito sea el Señor. No sabemos lo que nos pasa en nuestro caminar contigo, pero una cosa sí creemos, y está cerquita de ti. No queremos, Señor, a veces como Josafat, el ejército es demasiado grande, los problemas nos agobian hasta tal punto que estamos parados espiritualmente, hasta tal punto que no tenemos paz. Señor, yo he dado unos principios según tu palabra, pero Espíritu Santo, trabaja en cada corazón aquí presente, trabaja en cada mente. Recuérdanos, Señor, que meditemos en esta palabra. Es tu voluntad que no estemos angustiados, que no nos preocupemos por nada. Tú eres el mismo, tú eres el mismo. Lo que hiciste en antaño, lo haces igualmente hoy. Tú quieres sanarnos, proveernos de trabajo, estabilidad emocional, quiere pulir nuestro carácter, salvar nuestra familia. ¿Cómo no? Tú eres el primer interesado, que todos los hombres sean salvos, cuanto más nuestra familia, que sabe cuánto nos duele un hijo, cuánto nos duele un familiar, un esposo, una esposa, que aún no está en tus caminos. Tú no nos condenas, Señor. Tú no nos condenas. Tú no te ríes de nuestras ansiedades, de nuestras aflicciones. Tú estás para decir, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo. Soy tu Padre, soy tu Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos tener esta confianza como la de un niño. Hay muchos nombres que aparecen en la Biblia que tú te diste a conocer, Señor, pero la revelación sublime la trajo tu Hijo amado. Amén. La del Padre Celestial, y no hay otro nombre. Le he dado a conocer tu nombre, dijo Jesús en esa oración de Juan 17. Y Señor, tú eres nuestro Padre. Tuyo es el oro, tuyo es la plata, tuyo es la tierra, tuyo es la plenitud y todo lo que en ello hay. Tú nos has creado, tú sabes lo que estamos pasando y la situación que tenemos. Queremos encomendarte nuestra vida y nuestros seres queridos. Queremos hacer este pacto contigo en esta mañana, en todo aquello que estamos con ansiedades, y es de confiar en ti. Pase lo que pase, confía en ti, porque si tú no negaste a tu Hijo por nosotros, ¿cómo te va a negar de darnos otras cosas que tú sabes que necesitamos? Ya que estemos buscando tu reino, Señor, que no haya nadie parado en tu iglesia, que no haya nadie despistado, Señor. Háblanos, Señor, también para que estemos involucrados, porque no solo queremos tu paz, sino que tú, el Dios de paz, estés con nosotros. Ayúdanos, Señor. ¿Qué podemos decirte? Tú conoces la problemática de cada uno de nosotros. Y por eso te damos gracias también, Señor. Queremos darte gracias en cada problema y en cada situación. En el nombre de Jesús.